Queridos amigos, amables oyentes de todos los lugares que nos escuchen por este medio, que nos ven. Bien, en estos momentos yo quisiera hablar acerca del origen de la Navidad y quién es Nimrod, que se encuentra en la Biblia. Bien, para eso quiero citar un pasaje de la Biblia que está en el libro de Génesis, capítulo 10, el verso 9. Entonces, para nosotros conocer de que quién es Nimrod, tenemos que tener un fundamento, porque sabemos muy bien que hoy en día la Navidad ha sido como una herramienta del mal que ha venido invadiendo a todas las iglesias, en el cual hay mucha gente que todavía está envuelto en estas cosas. Mi querido hermano o amigo, la palabra Navidad significa, es el nacimiento de quien da vida. O sea, en otras palabras, la persona que ha nacido en la Navidad debe ser aquel que da vida. Entonces, es la celebración a ese hombre que ha nacido el 25 de diciembre, pero muchos de nosotros no sabemos quién ha nacido el 25 de diciembre, porque la gente está alborotada en todas las calles, en todas las casas, empiezan a celebrar, empiezan las bullas, empieza todo una fiesta de las arengas para que puedan dar realce a esta fiesta. La realidad, mi querido hermano, amigo. Entonces, basado en este principio bíblico, nosotros vamos a ir poco a poco viendo, porque la etimología de la palabra, cuando dicen natividad, o sea, es alguien que da vida. Mi querido hermano, Jesús nunca nació el 25 de diciembre. Ahora, para que nosotros que volvamos a este texto bíblico que estamos tomando, entonces quisiéramos hacer algunos detalles. La pregunta es, ¿quién fue Nimrod? Nimrod, mi querido hermano, muchos de nosotros tenemos un desconocimiento por ello. Y quisiera mencionar para esto algunos libros, mi querido hermano, por ejemplo, el libro de la Babilonia, un misterio, es un libro que tiene mucha información sobre la Navidad. Otro de los libros es la metodología del Antiguo Oriente. Otro de los libros es el misterio de las religiones en la Biblia hebraica. Son las fuentes de donde nosotros hemos tomado algunas informaciones importantes para saber quién es Nimrod. Mi querido hermano amigo, Nimrod es un hombre que en su palabra de la Biblia, de Dios, que nos menciona, es que es un cazador, un hombre furtivo, un hombre vigoroso, que se ha revelado, mi querido hermano, en contra de la creación de Dios. Hoy en día tiene mucha influencia en la sociedad, en la humanidad, porque Nimrod, mi querido hermano, fue un rey antiguamente, un rey que gobernaba en Shinar. Shinar es en la antigua Mesopotamia. Este rey, mi querido hermano, fundó a más de 7 ciudades, en el cual uno de ellos es Babilonia y otra de ellas es Nínive, donde cuando nosotros hacemos historia, mi querido hermano, amigo, entonces este hombre era un hombre cazador furtivo, donde nos data algunas informaciones sobre este hombre, de que cazaba personas rebeldes para su ejército, para poder, mi querido hermano, en ahí tener el ejército más fuerte y más cruel, donde que muchos de las personas, aún la historia nos data, que tenían muertes muy severos, donde que un palo puntiagudo podían entruscarle en el ano de una persona y sacarle por la boca. O sea, eso era la forma de este hombre cruel llamado Nimrod, que más tarde llega a ser uno de los hombres muy importantes
en el cual aparece una mujer que se llama Samiramis. Samiramis es una mujer que aparece luego de ver que Nimrod, el rey, estaba creciendo grandemente. Y ahora Samiramis, ambiciosamente por el poder, plagado por querer ser una persona importante, esta mujer empieza a conquistarle a este rey, cuando en realidad este rey no sabía de dónde procedía esta mujer Samiramis. Esta mujer era una prostituta que se dedicaba a prostituirse. O sea, en otras palabras, era una mujer de mal vivir. Y luego, cuando ella conquista a Nimrod, Nimrod si llega a él, le embaraza a Samiramis. Y Samiramis, haciéndose pasar de que era una mujer virgen, que de ella procedería el Mesías prometido, o el hijo que va a sacar adelante a todo un pueblo. Entonces, mi querido hermano, amigo, hay una gran mentira en aquí, que es de Nimrod, un hombre rebelde, un hombre que ha aprendido a rebelarse contra Dios. Hoy en día influye mucho en la sociedad, en el cual, mi querido amigo, entonces en esos tiempos el politeísmo era fuerte, porque Nimrod, mi querido hermano o amigo, también adoraba al dios Ninurta. Ninurta es un dios de héroes, o sea, aquella persona que se sentía héroe. O sea, este cazador furtivo se sentía tan héroe por lo que hacía. Entonces, cuando ahora llega a embarazarle a Samiramis, dentro de no mucho tiempo, este hombre muere. Y cuando muere este hombre, prácticamente su hijo empieza a continuar. Ahora, pero ¿quién es aquel hijo que nace el 25 de diciembre? O sea, es exactamente llamado este muchacho Tamuz. Tamuz nace el 25 de diciembre. Entonces este hombre empieza a llegar a ser al igual que su padre. Empieza a realizar actividades como su padre. Y la mujer dándole valor, énfasis, diciendo que este es el hijo prometido que nace de una virgen. O sea, en esos tiempos todavía, en los tiempos antiguos, mi querido hermano, se hablaba acerca de un Mesías, pero todavía no había nacido. Entonces, cuando nosotros vemos estas cosas, esta mujer hace que este hombre llamado Tamuz empieza a gobernar, empieza a hacer cosas crueles. En esos tiempos se tenía una práctica de poligamia, donde el 25 de diciembre había muchas actividades sexuales, que hoy es reemplazado, mi querido oyente, por lo que son los regalos. Hoy en día, más que nunca, a los niños, a todas las personas empiezan a regalar pensando que eso es una práctica que estamos haciendo que es ético, moral. Pero lo triste es que es una práctica disfrazado de esos tiempos antiguos, y una maldición tan grande se acarrea hasta el día de hoy. Y ahí aparecen las diferentes formas, como las figuras de un arbolito. Empieza a aparecer otras figuras más, como la estrella, como la mitra. Empieza a tomar el control de las religiones, y no solamente aún de las personas que no creen en Dios, sino también esto ha venido invadiendo a las iglesias. Hoy en día hay personas que creen en Dios, pero lamentablemente están siendo embargados por este asunto
que es de mucha importancia entre el cristiano tiene que saber de que quién nació el 25 de diciembre. Amable oyente, es que muchas personas creen que Jesús nació el 25 de diciembre. Es por eso que celebran, hacen un pesebre donde nació Jesús. Pero en realidad, mi querido hermano, según la historia, nos dice que en esos tiempos de diciembre era tiempo de nevada. O sea, donde nadie podía estar en un pesebre o nadie podía nacer en un pesebre porque estaba quizás a 15 grados, a 20 grados bajo cero y una persona en un pesebre no podía nacer. Era algo imposible. O sea, todas estas informaciones nos hace ver de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Mi querido hermano, amigo, las iglesias que están hoy en día, que profesan la fe verdadera de Dios, no se dejen equivocar, no se dejen engañar por esta farsa, porque mi querido hermano, hoy en día la Navidad es algo demoníaco, algo satánico que el hombre vino tomando de alguien que nació el 25 de diciembre, ejecutó a mucha cantidad aún de niños para poder hacer de que él era el gran vigoroso. Mi querido hermano, el mismo espíritu de Nimrod se encarnó en Tamuz. Tamuz hoy en día empieza a aparecer en las imágenes, aun cuando Samiramis es reemplazado por una llamada Virgen María, pero para una suposición nada más, mas no lo es, porque María nunca pidió hacerse una imagen. Jesús nunca pidió que se haga quizás un pesebre así como hoy en día lo hacen. La gente tiene una práctica antojadiza, una práctica que realmente le está embargando a su espíritu en cosas malvadas, en cosas que no va a ser de provecho. Hoy en día, salga de ahí, salga de esos espíritus que vienen enfriando a la iglesia, que la iglesia se ha basado en una cosa festiva, les gusta a la gente la festividad. Pero qué triste muchas veces, como hombres, como alguien quien habla de la verdad de la palabra de Dios, nunca les hemos dado a conocer de que qué cosa es estas cosas. Son cosas paganas, son cosas satánicos. Y su origen de todo esto es babilónico. Y cuando hablamos de Babilonia, el libro de Apocalipsis va a condenar, va a decir que Babilonia es la madre de las rameras, es la madre de toda perversidad. Aquí, mi querido hermano, hay que tener mucha sabiduría, porque el árbol navideño simboliza la maldición. Y muchas personas creen que están haciendo en honor a Jesús, pero en realidad es en honor a Tamuz. Estás equivocado, mi querido amigo. Tienes que empezar a reflexionar, tienes que volverte a Jesucristo, que Él nunca se quedó siendo niño. Él, cuando tuvo los 33 años, fue crucificado y luego del tercer día de su muerte resucitó y fue primicia para aquellos que durmieron. Mi querido amigo, le doy esta información de que usted no puede seguir creyendo en esta farsa. Déjate de estar que estás creyendo que esta farsa es verdad. Hay mucha gente que no dicen una verdad porque sus feligreses se van a ir de la iglesia. Pero por lo que tú no dices una verdad, aquellos feligreses que van a la iglesia, usted va a hacerse responsable de todas estas cosas. Mi querido oyente, yo quiero agradecerle por este tiempo que tú nos das. Pero también queremos agradecer por lo que tú estás entendiendo y estás alcanzando esta información. Te deseo que Dios te bendiga grandemente y que vuelvas al camino verdadero de Jesucristo.